antes de irnos por ahí, vamos a cerrar con un tema que nos preocupa bastante. Hace unos días el gobierno nacional, publicó esto de los 13 programas ideológicos que eliminamos. Medio raro, ¿no? Este tema de programas ideológicos que viene siendo. Bueno, son básicamente 13 programas que que se tenía para combatir la violencia hacia la mujer y situaciones de vulnerabilidad que viven las mujeres. Y también, y lo más importante, creo lo más grave, a mi juicio, que tiene que ver con las mujeres que sufren violencia de género, o sea, que están en una situación de violencia. El plan 1 es el plan menstrual, que es un plan que tiene que ver con ayudar a las mujeres de bajos recursos a conseguir los productos menstruales, de higiene menstrual, que como todos sabemos no son gratuitos, a pesar de que las mujeres menstruamos todos los meses y que no es una cosa que podamos elegir, ¿no? Claro. Y no es nada barato tampoco, no es No. nada accesible, no es algo accesible que vos decís, bueno, nada, No. no es un gasto importante, importantísimo, Claro, que sí o sí tenés claro. que tener todos los meses y bueno, nada. Exactamente. Se ve que no es importante. Es ideológico. Aparte eso me mata. Como si no menstruaran a todas las mujeres del mundo, Claro. sin importar la ideología, ¿no? Bueno, también está promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, escuelas populares de formación en género y diversidad, machacas y remedios, perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural, sembrar igualdad. Esto me parece súper importante. En los entornos rurales las condiciones de vulnerabilidad son más altas que en los entornos urbanos, con lo cual, Tal cual. le está pegando doblemente, ¿no? No solo a las mujeres que están en una situación de violencia, sino que aparte están en una situación de vulnerabilidad de por sí, ¿no? Bueno, como dijiste al principio, tal cual va al sector más vulnerable, al Exacto. sector que cuesta llegar, que muy pocas veces se habla, y bueno, justo va a recortar esto, va contra eso. Bueno, acceso a los derechos para personas travestis, transexuales y transgénero, o sea, se pasaron 3 pueblos, o sea, ya estamos hablando de, porque acá siempre está esta cuestión de que bueno, que como cuando pasa con el cupo laboral trans, ¿no? Esta idea de, que busquen trabajo como todo el resto de la Claro. gente. Claro, el problema es que no están en las mismas condiciones que todo el resto de la gente. Hay un problema que creo que tienen los gobiernos de derecha, no reconocer que existen poblaciones, sectores de la población que no parten de las mismas condiciones básicas que el resto. Entonces, cumplir los mismos objetivos para esas personas es muchísimo más difícil. Sí, sí. Además de que no se les da la posibilidad, y ahora si lo sacas todo el derecho al acceso a totalmente. los derechos. Sí, después está, bueno, el plan general, el plan de participación social y ciudadana en materia de género y diversidad, igualdad de género en el trabajo, el empleo y la producción igualar. Esto también un poco lo que hablábamos con la diputada que vino el otro día, Natalia, el apellido Siakowski, que es medio difícil de pronunciar, siempre me confundo. Bueno, también hablábamos un poco de esto, ¿no? Que se estaba como en tratativas esta idea de bajar la ley de paridad de género, que es algo súper importante en Argentina, sabiendo que las mujeres no hemos podido tener la misma representatividad en los espacios políticos que los varones, a pesar de que la lucha haya avanzado tanto. Y después esto, me parece terrible. Apoyo urgente y asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. O sea, a estos tipos no les importan las personas que están viviendo una situación de violencia de género. Que tienen que irse de su casa, que tienen que salvar su vida de alguna manera. A mí me parece que si uno no puede tener empatía por esas personas que están en esa situación tan grave y que es una urgencia, no es solamente importante, es una urgencia. Todo lo que pase con esas mujeres que ya no van a tener acceso a estos programas va a ser directamente consecuencia de las decisiones que están tomando estos políticos. Y eso lo quiero decir. Es que también hay que recalcar algo, es que se le están dejando de lado, se le están abandonando y se le están
tirando como si no valieran nada, y son personas y no hay que mirar para el costado, sino que hay que centrarnos en esto y hay que también difundir estas cosas, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno y que no se están haciendo responsable de un montón de gente, porque no es un grupo muy chico, lamentablemente son muchas mujeres y cada vez más. Somos la mitad de la población, básicamente. Y cada vez más mujeres en estos sectores de vulnerabilidad y que no se las mira, que se les pasa por encima y que además con estos gobiernos se las deja desprotegidas de un montón de cosas, porque encima que se necesita implementar más cosas, que todavía necesitamos avanzar en un montón de programas, que necesitamos avanzar, con esto estamos retrocediendo un montón y tener en cuenta que estamos en 2025 ya, ¿no? Que no es algo nuevo que las mujeres sufren violencia, que no es algo nuevo que hay gente que está en violencia extrema, que necesita una ayuda urgente en lo inmediato, que si no la sacas de ese lugar ahora mismo, les puede pasar algo grave y está en juego su vida. Está en juego su vida, directamente. Y ¿sabés qué? Creo que este retroceso del que vos hablás es un poco que se están rompiendo los acuerdos básicos que tenía la sociedad, ¿no? O sea, llegó un punto avanzado en la sociedad en la que todos estábamos de acuerdo en que la violencia hacia las mujeres estaba mal, en que la violencia hacia las personas trans estaba mal, hacia las personas homosexuales por su condición, por ser personas trans o por ser homosexuales, por ser básicamente lo que son, que la violencia hacia esas personas por ese motivo estaba mal. Ahora resulta que se está cuestionando si esto está mal. O sea, el retroceso es gigante. Es como volver a foja cero, básicamente, ¿no? Sí, o sea, cual. Estamos en un punto en el que ni siquiera los acuerdos que teníamos sobre lo más básico de lo que está bien y lo que está mal, de lo que son los derechos humanos, está siendo cuestionado. Eso para mí, desde lo ideológico, es lo más heavy que estamos viendo, o sea, la parte más dura de todo lo que nos está pasando. Y lo más preocupante es que ni siquiera lo esconden o tratan de esconderlo, sino que tal cual dice así, apoyo urgente y asistencia integral inmediata en casos de violencia extremas por motivos de género. O sea, apoyo urgente y... O sea, la verdad que yo no entiendo cómo hay alguien que puede defender esto, partiendo de la base. O sea, claro, y también no hacernos cargo que como sociedad necesitamos divulgar estas cosas y necesitamos decir, bueno, a ver, hay algo que está pasando y lo que está pasando es que estamos retrocediendo un montón de años y que hay políticas que ya no tendrían que ni siquiera existir. Sí, digamos, cuestionar esto es como, yo digo, sos un diputado, sos un senador, sos un político. Mirás esto y lees apoyo urgente y asistencia integral inmediata en casos de violencia de género. Y decís, no, esto es plata que estamos gastando al pedo. ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿En qué mundo, digo, no? Eso es algo claro. que es válido. Después también está el tema de las capacitaciones en perspectiva de género y diversidad para el sector privado en el programa Formar Igualdad, que es un poco también, esto es para el sector privado, pero también estaba la ley Micaela, por ejemplo, que es una ley claro. Para formar a los sectores públicos, ¿no? En estos sentidos. Y eso también... ese trabajo que se estaba llevando adelante, que era como un avance bastante grande, ¿no? Formar en perspectiva de género a las personas, por ejemplo, ¿no? El empleado municipal que te tiene que atender, tanto como la persona que te va a tratar en un privado, no importa, todas las personas que tengan esta perspectiva, que nunca no, pero generalmente no está incluida en la formación de las personas en sus trabajos, de repente es importante, porque a la hora que vos tenés que recibir una persona que sufrió violencia de género o que le está padeciendo en ese momento, tenés que saber cómo afrontar la situación. O una situación de grooming, o una situación de un montón de situaciones que ocurren, ¿no? Claro. Entonces, de repente es esto que decías, en vez de avanzar con todo esto que veníamos haciendo, reventamos todo y volvemos al piso. El piso que no es nada, o sea. Es un poco también decir no me importa lo que está pasando y no me importa el otro, porque esta lectura que se puede hacer es totalmente individualista y es decir, no me importa el otro. Tal cual. Mientras ellos estén bien, claro. ¿Qué importa el otro? ¿Qué importa el de abajo? ¿Qué importa el de al lado? ¿Qué importa las compañeras que tenemos al lado, no? Y tal cual. Es triste también cómo socialmente se están alentando a estas políticas.
Es que hay una idea del individualismo que yo creo que se viene construyendo ya hace tiempo y de sobreponer el individualismo a cualquier otra concepción social que genera justamente esto que vos decís, el dejar de tener empatía por el otro. Incluso mismo, en este caso son todos programas orientados hacia las mujeres, las mismas mujeres, ¿no? O sea, las políticas mujeres que dentro de estos partidos están trabajando para que estas leyes se bajen son personas privilegiadas. Son personas que evidentemente nunca les pasó nada, o si les pasó lo están enterrando abajo de una piedra. Porque si no, yo no puedo entender cómo vos no podés tener, digamos, empatía o por lo menos reconocerte en la situación del otro, ¿no? Como algo que una violencia que sufrimos todas las mujeres en algún momento de nuestra vida, y a veces algunas violencias que sufrimos todos los días. Claro, tal cual. Además, esto de la formación, al contrario, es para poder generar redes de contención, Exacto. porque como dije, es que la violencia se vive en muchos ámbitos, no es que en uno, sino que tenés violencia en el ámbito laboral, violencia en el ámbito familiar, tenés un En la montón. calle, en todos Sí, lados. entonces que vos te encuentres con personas que verdaderamente sepan cómo tratar estos casos es de suma Ujú, importancia. ujú. Y quedan totalmente desprotegidos. Sí, la verdad que la situación que estamos viendo las mujeres en este momento es bastante preocupante. Los otros dos programas que quedaron deshabilitados, que los veníamos contando, son dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género y el plan Producir. La verdad es que más allá de lo que uno pueda pensar de forma personal, hay cuestiones que rebasan la posición individual de cada uno. Esto no tiene que ver con una ideología. Esto, como le dicen, la ideología de género. Claro, no. No, estamos hablando de cosas que son derechos básicos para las personas, para las mujeres en particular. Y también hay otra cosa que me parece importante remarcar. Ellos hablan como si ellos no tuvieran ideología. Como si lo ideológico fuera solamente nosotras, por ejemplo, el feminismo, Claro. abogar por los derechos de las mujeres, por los derechos de las personas trans, por los derechos del colectivo LGTBIQ+. Digo, no hacerlo, ¿no es también una ideología? ¿No es también un principio ideológico? Sí, totalmente, es la postura en la cual se Bueno, pero presentan, acá obviamente. aparece disfrazado como una especie de neutralidad, ¿no? Parece Claro, que como es que una no. neutralidad, decir estamos en contra de la ideología. Los ideológicos son los otros. Nosotros no, nosotros Claro, no, no. como si no tuvieran detrás una ideología que claramente tienen y que claramente sostiene todos estos Sí, pensamientos. y totalmente devastadora. Ujú, Y sí, también pensar en esto en que todos tenemos la posibilidad de hacer algo, ujú, ya sea hablarlo en nuestro círculo de amigas, o compartiéndolos con nuestros ujú, familiares, en las universidades, ujú, en nuestros espacios, ujú, porque este atropello que estamos viviendo se viene gestando también y seguramente vamos a tener más como se viene la sí. cosa. Entonces, también es un momento, creo, para reflexionar, pensar y empezar a Mm, actuar en frente a lo que se nos está poniendo, ¿no? ujú, Porque si vemos estos 13 programas ideológicos que eliminaron, son cosas totalmente necesarias. O sea, ujú. va desde la menstruación, Que por ahí que leve dentro de claro, todo lo que eliminaron. va desde la menstruación hasta dejar desprotegidas a personas que inmediatamente necesitan Una de un salida, accionar, de sí. una Del salida. Estado. Lisa y llanamente, del Sí, sí, Estado. tal cual. Como Eh, que o sea, se están lavando la mano con algo que mm. les toca, les corresponde. Voy a cerrar un poco este tema con lo que dijiste. Me parece que ante la ausencia del Estado, los que tenemos que ayudarnos entre nosotros somos nosotros, las que tenemos que poner el cuerpo como lo hacemos siempre somos nosotras. Es el feminismo, son las compañeras, son las agrupaciones, son las cooperativas, son las ONG, las organizaciones, que son las que siempre se ponen al hombro. Cuando las papas queman, son las que siempre se ponen al hombro la protección de los derechos de los demás. Tal cual. Así que bueno, vamos Bueno.